Lenguas en el mundo. Actualmente hay cerca de 7.000 lenguas en el mundo. Diversos factores han influido para que las lenguas entren en contacto. El contacto entre las lenguas ha dado lugar al multilingüismo, es decir, comunidades donde conviven hablantes de diversas lenguas, ya sea como lengua materna, lengua extranjera o segunda lengua. La lengua vehicular o lengua franca es la que se emplea para comunicarse en comunidades donde existe más de una lengua posible. Desde hace varios años, la lengua franca en el mundo globalizado es el inglés. Es la lengua del ámbito científico y de los negocios. El plurilingüismo se refiere a un individuo que puede comunicarse en dos o más lenguas. El hablante relaciona esas lenguas y contribuyen en el desarrollo de su competencia comunicativa. El bilingüismo puede ser social cuando dos lenguas conviven en el mismo territorio o individual cuando una persona puede comunicarse en dos lenguas. Existen varios tipos de bilingüismo individual: equilibrado, productivo, receptivo, fluido y funcional. El bilingüismo social es el resultado de factores históricos como el colonialismo, las migraciones, la unificación política de territorios, las zonas fronterizas y los cambios demográficos. Se han identificado tres tipos de bilingüismo social. En el primer tipo coexisten en un mismo territorio dos comunidades monolingües, por ejemplo, una población colonizadora y una colonizada. El segundo tipo, en el que prácticamente la totalidad de la población es bilingüe, por ejemplo, en muchas comunidades de India y África. En el tercer tipo existe un grupo monolingüe, habitualmente dominante, y otro minoritario bilingüe, por ejemplo, el caso del inglés en relación con el galés. La diglosia es una situación social en la que una comunidad de habla utiliza dos variedades de una lengua, diglosia en sentido estricto, o dos lenguas distintas, diglosia en sentido amplio, en ámbitos y para funciones sociales diferentes. Un ejemplo de diglosia en sentido estricto es en los países arabófonos, donde se reserva el árabe clásico para usos religiosos y oficiales, mientras que las distintas variedades del árabe coloquial se utilizan en la comunicación familiar y cotidiana. Un ejemplo de diglosia en sentido amplio es Tanzania, país en el que el inglés se utiliza para la política, el comercio y la universidad, el swahili o swahili para la comunicación entre los distintos grupos del país y las diferentes lenguas vernáculas en la comunicación local y familiar. Puede existir el bilingüismo sin diglosia, cuando las dos lenguas tienen las mismas funciones, lo que provoca una situación inestable en la cual las dos lenguas compiten en los mismos dominios hasta que una de ellas acaba desapareciendo. También puede existir la diglosia sin bilingüismo. En ese caso, las lenguas son especializadas, pero la gente no es bilingüe. Hay dos comunidades y cada una habla su lengua. Por ejemplo, en Canadá existen áreas monolingües con lenguas protegidas por las instituciones. En nuestro país hay bilingüismo o diglosia.